¿por qué iba alguien a querer meterse a estudiar filología clásica? Una de las carreras más paria junto a filosofía o historia del arte. Bueno, si estás viendo este vídeo, es posible, incluso probable, que tú te estés planteando estudiar filología clásica, pero por supuesto te vendrán a la cabeza los típicos ¿y eso para qué sirve? Hay que estudiar cosas que tengan salidas y ese tipo de mandangas, presión social en general. Y como filólogo clásico sería muy fácil tirar de los tópicos, historias caramelizadas, utopías que muchos otros colegas míos, incluidos, pero no solo, profesores de latín y griego, suelen contar a alumnos o posibles alumnos para convencerlos de que precisamente estudien latín y griego en el instituto o filología clásica en la universidad. Pero realmente no es eso a lo que has venido. No estás aquí para que yo te repita lo mismo que ya han dicho muchos otros antes que yo, las mismas historias que al final solo convencen a los propios filólogos clásicos, y ni siquiera a todos. Así pues, te voy a dar mi propia opinión de filólogo clásico que se gana la vida con la filología clásica, para más INRI en internet, y te voy a hablar sobre la carrera de filología clásica y quizá especialmente sobre lo que viene después, el vídeo que los filólogos clásicos no quieren que veas. Vamos a hablar del amor por el latín y el griego, pero también de fracaso y abandono. Y creo que hay que empezar por el apartado que requiere de mayor honradez las salidas una vez que has estudiado filología clásica. Los panfletos de las facultades y los profesores de latín y griego podrán decir muchas cosas, pero lo cierto es que en mi experiencia y según lo que yo he visto de colegas míos, las salidas de filología clásica realmente son bien pocas. La salida más obvia es lógicamente acabar de profesor de latín y griego, o de latín o de griego, o de cultura clásica, quizá y probablemente de rebote de lengua española y otras asignaturas afines. Y lógicamente yo no tengo ningún problema con ser profesor de latín y griego. Sin ir más lejos, yo le debo muchísimo a mis profesores de latín y griego en bachillerato. Entonces, Bernardo y José María, allá donde estéis, un fuerte abrazo a los dos, pero sí que hay como una especie de esquema piramidal. Y no en plan como un super plan del universo para hacerse rico ni nada de eso. Simplemente es que yo estudio latín y griego para enseñar latín y griego a la siguiente generación, que a su vez enseñara latín y griego a la siguiente generación, etcétera, ¿no? Entonces vemos ahí un poco esta especie de esquema piramidal. Y otra vez, no porque sea un plan para que la gente se haga rica enseñando latín y griego, sino porque realmente y sinceramente y honradamente y honestamente, a la hora de la verdad, no hay muchas más salidas. Entonces, otra vez, ningún problema con ser profesor de latín o griego, me parece una profesión sumamente honrada, decente y gratificante si te gusta la enseñanza. Ya, cuestión aparte es que para realmente llegar a ser profesor de latín y griego en un instituto haya que pasar por un camino no siempre agradable, por no decir otra cosa, hay que pasar por un camino largo de penalidades, trabajillos, academias, vamos a decir, de dudosa reputación, centros privados en general, que muchas veces, otra vez, no son de gran reputación, y por supuesto, todo el largo y tortuoso camino de las oposiciones, por supuesto, previo máster, luego todos los años de interino, mudándote, moviéndote a pueblecillos e incluso, y esto lo sé de buena tinta, para al final ganar menos dinero del que tú tienes que gastar en alquiler, desplazamiento, no sé qué, no sé cuánto. Y todo esto si es que consigues que se convoquen oposiciones de latín y griego, que desde luego no son las más frecuentes ni las más numerosas. Entonces, a quien no le gusta la enseñanza o a quien simplemente no esté dispuesto a pasar por toda esta especie de cursus honorum para llegar a ser profesor de latín o griego, al final no le queda otra cosa que reciclarse. Y ojo, al contrario de lo que se suele pensar muy a menudo en España, yo al menos no considero que haya absolutamente nada vergonzoso, nada deshonroso en trabajar, en dedicarte a una cosa que no tiene que ver con la que has estudiado, o al menos no tiene que ver directamente con lo que has estudiado. Eso en muchísimos otros países es de hecho lo más normal del mundo. Y aunque yo sí que soy filólogo clásico y me dedico a la filología clásica, un poco casi de rebote, casi de reciclarme del reciclaje, pero voy a contar brevemente mi historia de reciclaje. Mi plan inicial, mi plan primigenio era efectivamente pasar por todo este cursus honorum de máster de educación secundaria, las oposiciones, etcétera, todo lo que ya he dicho antes. ¿Qué pasó? Que para bien o para mal,
mi época fue precisamente los años más duros de la crisis del 2008. Entonces yo ya había estudiado mi carrera, había estudiado mi máster y ahora estaba esperando a que salieran oposiciones, mientras tanto me las iba preparando, pero salían oposiciones de lengua, inglés, matemáticas, física, pero absolutamente nada de latín y griego. Y entonces aquí digo, bueno, pues como yo siga en este plan, me planto con 40 años o los que hagan falta. Ahora ya desde el futuro veo que la situación sí que se controló un poco y finalmente fueron saliendo posiciones de latín y griego, pero yo por aquel entonces no lo sabía, ni sabía si saldrían alguna vez más en el futuro, y menos aún cuando, como todo el mundo sabe, cada vez se estudia menos latín y desde luego muchísimo menos griego. Entonces, ¿qué hice yo aquí? Pues ya no sin cierta confusión, no sin cierto desánimo, al menos sí que tuve la, vamos a decir, lucidez de decir, bueno, aquí hay que cambiar el rumbo y, bueno, ya que no salen oposiciones de latín y griego, pero sí que salen oposiciones de lengua española, sí que salen oposiciones de inglés, pues vamos a intentar tirar por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo era licenciado en Filología Clásica, además había hecho algunos años de traducción e interpretación de inglés, entonces digo, bueno, pues de aquí seguro que me van a convalidar muchísimas asignaturas si entro en la carrera de Filología Inglesa. Efectivamente, me convalidaron hasta 72 créditos. Y de toda esta historia, que al fin y al cabo no es mucho más que una historia de abuelo cebolleta, pero sí que creo que merece la pena quedarse con la siguiente conclusión. No importa tanto que el plan original acabe fructificando como que simplemente hagamos algo, que actuemos, que reaccionemos. Y ya de ahí pues ya veremos lo que surge. Y entonces yo en mi caso, como digo, me metí a estudiar el grado en estudios ingleses, no lo terminé. Tampoco nunca me he llegado a presentar a ninguna oposiciones, ni de latín, ni de griego, ni de inglés, ni de lengua. Y aún así, haber decidido meterme en filología inglesa, el grado en estudios ingleses, fue uno de los primeros pasos para llegar donde yo estoy ahora. Entonces, sigo un poquito más con mi historia. Yo no me había ido de Erasmus en filología clásica. Entonces, un poco con el cuento, con la excusa de que me había puesto a estudiar filología inglesa, pues me fui de Erasmus y me fui a Grecia, a Tesalónica. Luego, en Grecia, Tesalónica, yo por aquel entonces no tenía ni pajolera idea de griego moderno, entonces me metí a estudiar griego moderno en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Tesalónica. Y allí fue cuando me di cuenta de que realmente, ostras, qué chulo trabajar enseñando tu propia lengua. Además, allí en clase de griego moderno teníamos muy buen rollo porque había varios Erasmus, gente que no necesariamente era Erasmus, y era un grupito donde teníamos muy buen rollo. Allí estábamos unos pocos de todas partes. Y entonces ahí ya me quedé yo con la copla de esto y por tanto podemos decir que irme de Erasmus a Grecia durante filología inglesa me llevó a matricularme en el máster de profesor de español como lengua extranjera. Y luego haber hecho ese máster junto a mi experiencia de haber ido a Polonia durante mi Erasmus, es decir, no que hice Erasmus en Polonia, sino que durante mi Erasmus en Grecia también visité Polonia. Esas dos cosas, entre otras que ya si acaso contaré en el futuro, me llevaron a que cuando ya iba a terminar el máster yo dijera, ostras, pues ahora que voy a ser profesor de español para extranjeros, ¿dónde me voy? Pues me voy a Polonia, concretamente a Cracovia. Y allí, además de, por supuesto, enseñar español a los polacos en una academia de idiomas, como tampoco yo tenía muchas horas de clase, tenía mucho tiempo libre, ahí fue cuando nació lo que realmente es ahora mismo academialatin.com. Además de muchísimas otras aventuras que tuve en Cracovia, la mayoría de ellas súper geniales, alguna un poco más traumática, pero incluso llegué a conocer la que ahora es mi mujer. Y es posible que a ti toda esta parte tan personal no te haya interesado tanto, pero quédate al menos con esa especie de cadena de que una cosa te lleva a la otra, a la otra, a la otra, hasta fundar academialatin.com, que es esencialmente lo que me da actualmente de comer. Pero bueno, ahora cambiamos de tercio y voy a dar obviamente mi opinión sobre qué esperar de la carrera de filología clásica. Hasta ahora hemos hablado un poco de lo que viene después, ahora vamos a hablar de lo que hay durante la carrera. Esta pregunta también la podemos formular de otra forma. ¿Deberías tú estudiar filología clásica? ¿Eres tú la persona adecuada para estudiar filología clásica? En resumen, ¿qué puedes esperar
de los 4, 3, 5 años de la carrera. Entonces, al final, ¿de qué va la carrera de filología clásica? Y ahora, mi símil, lógicamente, depende un poco de cómo sean o hayan sido tus profesores de latín y griego durante el bachillerato, durante la secundaria. Pero, al menos en mi caso, y diría que en el caso de muchísima gente, estas clases de latín y griego en bachillerato son esencialmente pues, aprender gramática latina, aprender gramática griega y enfrentarse a textos latinos, textos griegos, para analizarlos, traducirlos, aprender un poco de culturilla grecorromana, la mitología, la cultura clásica, algo de literatura por aquí y por allá, y más o menos eso es todo. Entonces, con eso en mente, la carrera de filología clásica es esencialmente lo mismo, mucho más de lo mismo, multiplicado por 10, por 100, por 1000. Es decir, un gran peso de la carrera es la gramática y los textos. Y ya luego, por supuesto, también muchas otras materias en bastante más profundidad de gramática, pero gramática ya a nivel universidad, de fonética, de morfología, de sintaxis, de lingüística histórica, ¿no? Lingüística indoeuropea, etc. Entonces, aquí viene el quid de esta cuestión. ¿Deberías estudiar filología clásica en la universidad? Solo, única y exclusivamente si te han encantado las asignaturas de latín y griego en el instituto. Y no hablo, ojo, no hablo de que te hayan gustado. Te han tenido que encantar, te has tenido que enamorar del latín y del griego, que yo sé que esto suena muy cursi, muy moña, unicornios volando con muchos colores, pero es que es verdad, te has tenido que enamorar del latín y del griego, de la cultura clásica, etc. Y si no es así, entonces no te va a gustar la carrera de filología clásica. Porque es que al final es básicamente lo mismo multiplicado por 1000 durante 3, 4, 5 años. Y como ya había dicho, en la carrera, y lógicamente esto dependerá de las universidades, de las facultades, etcétera, pero básicamente la carrera consta de mucho trabajo sobre los textos, no tanto análisis de morfosintaxis, poniendo rayitas y todo eso, eso no, pero un poco más de traducir supuestamente directamente, ¿no? Como si estuviéramos leyendo el periódico, que lógicamente eso no lo hace nadie al final. Ya si acaso, cuando salimos de la universidad, si seguimos practicando. Y eso, de hecho, es otra. No te creas que en la universidad vas a aprender a hablar latín o griego, nada de eso. De hecho, estoy bastante seguro de no correr ningún riesgo de equivocarme si digo que ningún profesor, o quizá uno en toda la universidad, sea capaz de medio hablar latín o griego. Ojo, ningún problema tampoco. Yo tampoco hablo latín o griego. Como digo, no se va a eso a la facultad, no se va a eso a la licenciatura, al grado de filología clásica. Se va a trabajar sobre los textos y aprender un montón de gramática y bastante menos literatura, al menos en mi caso. De hecho, ahí diría que es una de las mayores diferencias entre filología clásica y otras filologías, donde la parte de lingüística y de literatura está mucho más equilibrada. En filología clásica diría que no, que es como 90% cosas relacionadas ya sean con textos o con gramática y un 10% de literatura, culturilla y poco más. Y ya el último apartado de este vídeo, antes de la conclusión, va a ser un brevísimo resumen de mi propia experiencia estudiando filología clásica, que lógicamente, como al fin y al cabo es mi propia experiencia, está totalmente sesgada, es mi opinión totalmente personal. Es posible, es probable que otra gente de mi misma facultad que haya estudiado durante los mismos años con los mismos profesores puedan tener opiniones totalmente diferentes, también son válidas. Yo voy a dar mi opinión. Y aquí, al contrario de lo que quizás se suele esperar en este tipo de vídeos donde la gente habla sobre su experiencia en la universidad, ¿no? Estos traumas universitarios, no sé qué, yo la verdad es que no, yo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo y bueno, eso que disfruté, me encantó la carrera, me encantaron los 5 años. Por supuesto, hubo profesores malos, hubo profesores plastas, pero por lo general yo me lo pasaba bomba, tanto en clase como fuera de clase, incluso haciendo las traducciones, leyéndome los manuales de gramática, de fonética, de no sé qué, estudiando para los exámenes. Quizá no tanto durante el primer año, porque durante el primer año están todas estas asignaturas tostonas, que son, desgraciadamente además,
comunes a todas las filologías, pero más allá de esas asignaturas que no le gustan a nadie, la mayoría, yo diría que el 95% de las asignaturas que son específicamente de filología clásica, a mí me encantaron. Así que desde aquí aprovecho una vez más para saludar en esta ocasión a todos mis profesores de la Facultad de Filología del Departamento de Latín y Griego de la Universidad de Sevilla, concretamente promoción 2007-2012. Y más allá de eso, aprovecho para una reflexión un poco más por otro lado, y es que, como podéis suponer, en la carrera de Filología Clásica, o al menos así fue mi experiencia, hay bastante poca gente. Y esto, que quizá para algunas cosas pueda ser malo, al menos a la hora de entablar relaciones, no ya solo con los otros alumnos, sino incluso con los profesores, es muy bueno, ¿no? Porque, hay este rollo, hay este ambiente de que todo es en familia. Es totalmente un rollo diferente respecto a otras experiencias universitarias que yo he tenido, que los profesores te conozcan, que se sepan tu nombre, que se sepan tu historial, al contrario de lo que suele pasar en otras carreras mucho más concurridas, como filología inglesa, filología hispánica o, en fin, cualquier clase, cualquier aula donde haya 50 o más alumnos. Y esto, pues, quizá no tiene mucho sentido plantearse estas cosas porque no se pueden cambiar, pero de muchas cosas que yo he hecho en mi vida, sí que me alegro de haber hecho. No me alegraba tanto mientras lo hacía, pero sí que me alegro ahora de haberlo hecho. Pero si tuviera que hacerlo otra vez, no lo haría otra vez. En cambio, filología clásica sí volvería a estudiarla. Como digo, una reflexión un poco gratuita, un poco sin sentido, pero bueno, creo que es una buena especie de conclusión. ¿Lo volverías a hacer? Sí. Pero bueno, vamos ya terminando, que me alargo. La pregunta: ¿deberías estudiar filología clásica? Respuesta: solo, única, exclusivamente, si amas el latín y el griego, y lógicamente todo lo que hay alrededor. Ya luego, no te preocupes tanto si te da un poco de miedo, si te da un poco de tirria, un poco de pereza, otras cosas que están quizá un poco más aparte del latín y el griego, ¿no? Pues quizá dices, no, a mí sí me gusta el latín y el griego de bachillerato, pero me da un poco más de miedo, de tirria, de lo que sea, todo este tema de la fonética, de la lingüística indoeuropea, del no sé qué, del no sé cuánto. Realmente tranquilidad, porque, bueno, primero, vas a ver que realmente esas cosas son necesarias. Segundo, ya las irás aprendiendo. Y tercero, es incluso posible que lleguen también a encantarte. En mi caso, yo recuerdo tener este trauma sobre la fonética en bachillerato, porque mi profesor José María de griego pues también nos explicaba algunas cosas de fonética, yo no me enteraba absolutamente de nada. Luego, en primero de carrera, tampoco me enteré absolutamente de nada de fonética, y de hecho de fonética no aprendí hasta que estudié fonética inglesa del grado en estudios ingleses. Entonces ahí está una de estas cosas quizá de que no volvería a hacer, pero me alegro de haber hecho, ¿vale? Entonces, que no te preocupes por eso, incluso si tú estás segurísimo de que nunca te va a gustar todo este tema de la fonética, del no sé qué, del no sé cuánto, aún así, merece la pena. Todos los esfuerzos, todas las penurias, las penalidades y labores merecerán la pena si realmente amas el latín y el griego. Y luego, ¿qué pasa con esta cuestión que mencioné al principio de que filología clásica es una carrera paria? Porque todo lo que he dicho no invalida ese argumento. Efectivamente, filología clásica yo creo que es una carrera paria. Y aquí tampoco voy a entrar a discutir si la universidad debería adaptarse al presente, si debería actualizarse, si no sé qué, no sé cuánto, pero sí que voy a aprovechar para precisamente decir que muchas carreras que supuestamente te abren muchísimas puertas, al final no te las abren y ni siquiera has disfrutado del proceso, has disfrutado del aprendizaje. Entonces, por poner un ejemplo que me toca a mí bastante de cerca, porque mi padre era profesor de la Universidad de Aparejadores, que luego se llamaba Ingeniería de la Edificación, etc. Entonces, precisamente, ya que lo habíamos mencionado antes, la crisis del 2008, justo antes de la crisis del 2008, mi padre decía que las clases estaban abarrotadas de estudiantes queriendo ser aparejadores, ingenieros de la edificación, arquitectos técnicos, todo es lo mismo al final. Entonces, las clases llenas ante esa promesa de que la gente tenía trabajo incluso antes de acabar la universidad. ¿Qué pasó? Pues el antes y el después
de la crisis de 2008, el estallido de la burbuja del ladrillo, y en ese punto de inflexión ya pues prácticamente nadie quería estudiar esa carrera, porque es que ni siquiera la gente que la había empezado, porque supuestamente había muchas salidas, pues luego terminaron la carrera con mucho sacrificio y se comieron lo mismo que se comió Panete. Entonces, si al final te vas a tener que sacar tú mismo las castañas del fuego, al menos que hayas sido tras haber echado 3, 4, 5 años en la universidad aprendiendo, disfrutando y disfrutando aprendiendo. En fin, veremos a ver cómo de largo se ha hecho este vídeo. En cualquier caso, espero que le haya servido a alguien si estáis planteándoos estudiar filología clásica, si estáis planteándoos abandonar vuestra carrera actual para cambiaros a la otra, como de hecho fue mi caso, que abandoné traducción e interpretación, que era como la ingeniería de las letras, para meterme en la carrera paria de las letras. Entonces, pues bueno, que sepáis que tampoco estáis solos, que ya lo he hecho yo antes que vosotros. Y nada, poco más. Si tenéis preguntas concretas, algunos detalles que yo no haya mencionado, lo que sea, dejad vuestras preguntas en los comentarios y ya veré cómo puedo ayudaros.